Buenas, bienvenidos a Virtual Games en una semana más de vídeo resumen rápido de noticias de realidad virtual, donde todos los sábados a las 4 voy a subir un vídeo. Espero que os guste este formato. Dejadmelo en comentarios si os gustan este tipo de formato, este tipo de información así rápida de vídeos. Ya sabéis que si hay algún juego, aplicación o noticia que sea más tocha, más gorda, haré un vídeo aparte. Este es un vídeo resumen rápido, así que nada, espero que os guste. Dicho esto, comenzamos. Y la primera noticia la empezamos con Sony, que confirma que PlayStation VR 2 se lanzará a principios de 2023. Ya había rumores desde hace meses que podría lanzarse a finales de este año o a principios de 2023. Pues bien, al final llegará a principios del año que viene con más de 20 juegos en el lanzamiento. Así lo han confirmado a través de sus redes sociales, en el que todavía no sabemos precio y fecha exacta. Lo que sí sabemos es que PlayStation 5 sube 50 € de precio. Sí, también PlayStation sube de precio, como todo últimamente. Estaremos atentos en el canal. La siguiente noticia es la que ya no será obligatorio vincular una cuenta de Facebook para nuestros dispositivos de realidad virtual. Se está lanzando esta opción de forma progresiva, así que paciencia si todavía no os ha llegado. Pero que sepáis que ya está en marcha. Pero eso sí, ahora necesitaremos una cuenta de Meta y tener la V43 en nuestras Quest. Si es así, tendremos que seguir los pasos que nos vayan pidiendo, donde también configuraremos nuestro perfil en Horizon. Ya sabéis, el metaverso de Meta, valga la redundancia. Más noticias. Mark Zuckerberg confirma que el visor Cambria o Quest Pro se lanzará este mes de octubre, pero sin fecha concreta de lanzamiento. Este dispositivo de gama alta, más dirigido a profesionales que a consumidores y cuyo precio será bastante elevado, más de 1000 €. Disiparemos estas dudas en la MetaConnect de este año, que normalmente se celebra entre el mes de septiembre u octubre. Estaremos atentos. Y ahora toca noticias de juegos, y viene cargadito la cosa, y empezamos por el Everslaw Invasion, que llegará a Quest 2 en el primer trimestre de 2023. Everslaw será un FPS de acción cooperativo, sí, cooperativo, y esto me gusta, para 1 o 2 jugadores repletos de combates, ambientado en un mundo de ciudades antiguas y fantasía oscura. Tendremos habilidades y armas según el personaje que elijamos. Y la verdad es que lo veo y tiene bastante buena pinta en la versión de Quest. Yo ya lo estoy jugando en versión de PC, donde no existía el multijugador. Tengo vídeo en el canal por si queréis echarle un ojo. Y bueno, esto me llama mucho la atención. Estaremos también atentos a este juegazo. Y ahora nos vamos de pescas con Ultimate Fishing Simulator, que ya está en acceso anticipado en Steam por 16,99 €, donde permanecerá 6 meses. En 2023 se lanzará en PCVR y MetaQuest. En esta segunda parte tendremos mejores gráficos y PCs más realistas. Tendremos torneo de pesca y pesca libre. Además tendremos modos de juego para novatos y otro más realista y difícil. Podremos pescar 60 especies y usar más de 200 artículos. Yo no soy muy aficionado a la pesca, pero reconozco que tiene muy buena pinta y parece que está muy bien hecho. El Ultimate Fishing Simulator. Y ahora vamos con lo que para mí es el juego tocho y la noticia de esta semana, y es que tenemos nuevo vídeo de la segunda parte de The Walking Dead Sana Sinner Retribution. Vídeo con un gameplay donde destacan las novedades respecto a la primera parte. Tendremos nuevas armas y herramientas como bengalas, linternas donde podremos viajar de noche, mirilla láser, subfusil y una motosierra para destripar. ¡Buah! ¡Mola! También aparece como nuevo el barrio francés. El capítulo 2 de Sana Sinner llegará este año a MetaQuest 2, PCVR y PlayStation VR. Está prevista la versión para PlayStation VR 2 para 2023. La verdad es que para mí el The Walking Dead ha sido uno de los mejores juegos que he probado en realidad virtual. Y aunque esta segunda parte parece ser un poco continuista, creo que va a ser un buen juego. Le meten cositas nuevas, le mejoran un poquito y deseando probarlo este The Walking Dead Sana Sinner capítulo 2 Retribution. Y esperar un momentito. Oye, ¿estáis interesados en ver todas estas cositas cuando salgan? Pues te aconsejo que te suscribas al canal. Aquí en Virtual Games probaremos todos estos juegos y estamos siempre al día de este mundo tan apasionante que es la realidad virtual, así que te aconsejo que te suscribas. Más noticias. Esta semana se ha lanzado para MetaQuest el Nerf Ultimate Championship, shooter por equipos de la marca de pistolas de juguete con dardo de goma espuma Nerf. Tendremos 10 armas y tendrás pases de temporadas gratuitos. En el lanzamiento tenemos 4 mapas y podremos jugar 4 contra 4, en el que podremos crear un equipo y jugar de forma aleatoria, esto me gusta poco, contra otro equipo. Lo he estado jugando con mis amigos de Juego Virtual de Twitch y tengo sensaciones encontradas. El no poder crear salas privadas no me gusta, que el modo de juego de todos contra todos o captura de zona sea también aleatorio, pues no me mola nada. El juego está chulo, el moverse tipo parkour me mola, está bastante bien y las pistolas son realistas, como las pistolas de Nerf de juguetes que tienen los niños, bueno, o no tan niños. Pero necesitas un tiempo de aprendizaje, eso sí,
El juego cumple, pero también hay mucho niño rata, así que bueno, ya lo valoraréis vosotros. Más cositas, tenemos fecha de lanzamiento del mod VR de Half-Life 2, que estuvimos comentando en vídeos anteriores. Será el 16 de septiembre. Tendremos que comprar el juego primero y luego descargar el mod desde Steam. El mod es gratis y ya lo tenemos para guardar en nuestra lista de deseados. Así que iros preparando que el 16 tenemos una cita. Y la última noticia es la del juego Hubris, donde se ha presentado un nuevo tráiler en la Gamescom. Título de ciencia ficción donde este año hemos podido probar la demo en varias ocasiones. La verdad es que yo quedé alucinado con la demo. Será lanzado este año y tiene una pintaza muy grande. Creo que puede ser uno de los grandes títulos de VR de este año. Eso sí, solo para PC VR. Lo traeré al canal también. Pues hasta aquí el vídeo de noticias de esta última semana en realidad virtual. Espero que os haya gustado el vídeo porque hay cositas muy interesantes que iremos viendo en Virtual Games, aquí en el canal. Os recomiendo también que echéis un ojito a la review de Red Matter, que saldrá una tarjetita por aquí, que la verdad para mí es un juegazo en Quest 2, es brutal y uno de los mejores juegos de en realidad virtual. Por cierto, también hay vídeo completo en el canal por si os quedáis atascados con algún puzzle. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.